Dios les bendiga, hermanos. Vamos a continuar con nuestro estudio en el libro del Apocalipsis. El día de hoy vamos a estudiar el capítulo 1 en el versículo número 2. Y así dice la palabra de Dios, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Realmente la palabra de Dios no solamente era escrita, hermanos, sino también se presentaba cuando venía la palabra de Dios directamente hacia el hombre, como dice 1 Samuel 3, del 1 al 7. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia, y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Aquí vemos la palabra de Jehová que bajaba sobre los profetas, hermanos, sobre los hombres en el Antiguo Testamento. En el comentario de Kay Skinner, en el libro del Apocalipsis, nos habla de la palabra testificar, con la que Dios da testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Y esta palabra es la palabra en griego martureo, que significa testificar o dar testimonio. Es a menudo un lenguaje de la sala del tribunal, apropiado para Juan y otros cristianos primitivos que se enfrentarían a los tribunales de justicia. La ley romana siempre permitía al acusado hablar de su defensa y los cristianos podían usar sus audiencias como una oportunidad para proclamar a Cristo sin importar las consecuencias. La palabra martureo o mártir, hermano, se traduce como testificar o dar testimonio. La palabra martureo en griego también la conocemos como mártir, hermanos, como se puede traducir como un mártir, como la conocemos en español. Por eso dice Marcos 13, del 9 al 11, pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios, y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí, para testimonio a ellos. Y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por qué habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros lo que habláis, sino el Espíritu Santo. Aquí vemos cómo Jesucristo les había dicho cómo iban a ser los últimos días, donde ellos darían testimonio ante los gobernadores y los reyes, hermanos. Eran prácticamente unos mártires. En Apocalipsis, en esta palabra martureo, con el tiempo, el término para testificar incluso comenzó a asumir el significado de mártir. Los primeros cristianos regularmente testificaron o dieron testimonio de lo que Dios les había revelado, incluso hasta llevarlos a la muerte, hermanos. Así es, no solamente daban testimonio o testificaban ante reyes o en juzgados o ante gobernadores, sino daban su propia vida, eran mártires, hermanos. Aquí viene la palabra martureo en griego, que se usa como mártir o como para dar testimonio de la palabra de Dios. En Juan 16, del 1 al 3, nuestro Señor Jesucristo dice, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo, os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate, pensarán que rinde servicio a Dios, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Aquí vemos cómo Jesucristo ya les estaba profetizando lo que les iban a hacer a estos apóstoles, hermanos, que darían
servicio a Dios los mismos que los iban a matar y a perseguir. En Hebreos 11 del 1 al 5, este testimonio se da desde el Antiguo Testamento, hermanos, donde da testimonio por la fe. Nos dice en Hebreos 11 del 1 al 5, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún, habla por ella. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios, hermanos. Vemos cómo los antiguos daban testimonio, hermanos, de que alcanzaron la fe con la que el hombre es justificado, hermanos. Lo vemos en Abraham, lo vemos en Abel y todos los grandes hombres de la fe, y lo vemos en Enoc, hermanos, donde dice que fue traspuesto dando testimonio donde agradó a Dios, hermanos. Por la fe, hermanos, es como nosotros agradamos a Dios y es como Dios nos va a arrebatar, así como arrebató a Enoc por la fe, hermanos, por la misma fe de los antiguos. En Hechos del 1 al 6 al 9, nuestro Señor Jesucristo nos dice que debemos ser testigos de Él. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y Él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y lo recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Aquí vemos a Jesucristo en las últimas palabras que le da a los apóstoles, donde les dice que recibirían el poder del Espíritu Santo para ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ese testimonio, hermanos, nos llegó hasta nosotros. Y ese testimonio, hermanos, nosotros lo tenemos que seguir expandiendo hasta lo último de la tierra. Jesucristo nos llama a ser testigos y a dar testimonio de lo que Él ha hecho por nosotros, hermanos. Somos llamados a ser testigos, a dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. En Apocalipsis 1:9, el apóstol Juan nos sigue diciendo, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Aquí vemos lo mismo que nos dice en el versículo 2, hermanos, que estamos estudiando, que nos habla de la palabra, que da testimonio de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo, que es prácticamente lo mismo. La palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Aquí la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo va ligado, hermano, va junto. La palabra de Dios y el testimonio que nos dio Jesucristo, que Él es nuestro Salvador, que Él es nuestro Mesías, que Él resucitó y va a venir por nosotros en el arrebatamiento de su iglesia, hermanos, para morar con Él en la eternidad. En Apocalipsis 6, del 9 al 11 nos sigue diciendo, cuando abrió el quinto sello vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgás y vengás nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Aquí vemos, hermanos, ya en la tribulación, cómo para dar testimonio de Jesucristo tienen que morir por ellos, hermanos. A los que no son arrebatados, a los que no van a ser arrebatados, tienen que dar testimonio con su propia vida, hermanos. Así como lo hicieron los apóstoles, así como lo hicieron los profetas, así como lo hizo Abel, hermanos, con la muerte, dando testimonio de ¿qué? De la palabra de Dios
y el testimonio de Jesucristo. Esto va junto, hermanos. La palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo va ligado, hermanos, va ligado a la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. En Apocalipsis 12, del 10 al 11 nos dice: entonces oí una gran voz del cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzada fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Aquí vemos, hermanos, cómo va ligado, hermanos, la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de ellos, hermanos. Ellos han vencido por la sangre del Cordero, hermanos. Y aquí vemos cómo viene la autoridad de Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de el mismo Satanás de delante de Dios, hermanos. Y entonces va a venir la gran persecución aquí en la tierra cuando Satanás sea lanzado del cielo, hermanos. En Apocalipsis 14, 12 nos dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, y la fe de Jesús va ligado, hermanos. Los mandamientos de Dios, la palabra de Dios y el testimonio de Jesús y la fe de Jesús. En Apocalipsis 19, del 9 al 10 nos dice: y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a las cenas de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Aquí vemos, hermanos, los que van a ser llevados a las bodas del Cordero, hermanos. Los que retienen el testimonio de Jesús, porque este es el espíritu de la profecía, hermanos. Todos somos bienaventurados y vamos a ser llamados a las cenas de las bodas del Cordero, solamente los que retienen el testimonio de Jesús y el testimonio de la palabra de Dios, hermanos. Solamente esos son invitados y bienaventurados a las bodas del Cordero. En Apocalipsis 24 nos dice: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años, hermanos. Aquí vemos ya, hermanos, cuando Satanás fue lanzado del cielo y cómo decapitaba a todos, y cómo va a decapitar, pues, a todos los que guardan el testimonio de Jesús y la palabra de Dios. Esto va ligado, hermanos. El testimonio de Jesús y la palabra de Dios va junto, va todo junto, la palabra de Dios y el testimonio de Jesús, que no adoraron a la bestia ni a su imagen. ¿Por qué? Porque aquí en este entonces, hermanos, ya Satanás y el falso profeta ya van a estar en la tierra gobernando y van a decapitar, hermanos, a todo aquel que dé testimonio de Jesús y la palabra de Dios, y le van a poner una imagen en sus frentes y en sus manos, hermanos. Pero los que no se doblen ante la imagen de Satanás y del anticristo, entonces ellos reinarán, y reinarán junto con nosotros, con la iglesia, hermanos, con los que seamos arrebatados con Cristo en el milenio, 1000 años, hermanos. En Apocalipsis 22, 16 nos dice: yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. En los últimos versículos del Apocalipsis, ya para cerrar el libro, la Biblia, hermanos, en Apocalipsis 22, 18 al 21 nos dice las palabras de Jesucristo, las últimas palabras nos dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro.
El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Aquí da fin al libro del Apocalipsis. Aquí da fin al fin de la historia humana, dando testimonio, hermanos, de que viene en breve, hermanos, y que si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno le quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Ese es el testimonio que nos da Jesucristo, hermanos, en el libro del Apocalipsis, que Él viene en breve, hermanos, que Él viene, hermanos, por una iglesia, que Él viene por las bodas del Cordero, que Él viene para que reinemos con Él 1000 años, que Él viene para llevarnos a la eternidad en su santo hogar, hermanos, en su santa casa que nos está preparando, porque hay muchas moradas en las cuales Él nos está preparando. Él lo prometió, hermanos, y allá nos está preparando un lugar para todos y cada uno de nosotros, los que guardamos el testimonio de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo, hermanos. Dios los bendiga, hermanos, y los seguimos invitando a nuestras clases tanto de griego y de hebreo bíblico, hermanos, para seguir aprendiendo de estas maravillas que están escondidas en su idioma original, en la palabra de Dios, hermanos, para seguir aprendiendo más en el libro del Apocalipsis y de los demás libros del Nuevo Testamento en su griego bíblico y en el hebreo, en el Antiguo Testamento, hermanos. Dios me los bendiga, hermanos, y sigamos guardando el testimonio y llevemos este testimonio, dar testimonio a todas las naciones, hermanos. Esta es una orden que nos manda Jesucristo, que llevemos el testimonio a las demás naciones, hermanos. Dios me los bendiga. Amén.